Gloria a Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ahora sí. Vino palabra de Jehová, dice Jonás 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Diga conmigo, por segunda vez. A Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y damos un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Aleluya. Todos en algún momento de nuestra vida o de nuestro andar en Cristo nos hemos preguntado, ¿por qué si soy cristiano a veces las cosas no salen del todo como yo quisiera que salgan? ¿Por qué no tengo todos los resultados que yo quisiera tener? A veces nos preguntamos, ¿por qué a pesar de todo el esfuerzo que yo hago por agradar a Dios y ser un buen hijo de Dios, ser un buen creyente, a veces no logro, no tengo los resultados que yo quisiera tener? Porque a veces nos da la impresión, ¿verdad?, de que no estamos llegando al ideal, no estamos logrando todo lo que quisiéramos lograr. Usted dice, pastor, yo doy mis diezmos y mis ofrendas, pero todavía mi vida económica no repunta. Todavía no tengo ese negocio, esa empresa que tanto yo le pedí al Señor. O quizás alguno de ustedes dice, yo vengo a la iglesia, trato de ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, pero hay cosas en mi vida sentimental que todavía no marchan del todo bien. Y siento que en esa área no estoy teniendo victoria. Quizás otros no sienten victoria, ¿verdad?, en su vida familiar, matrimonial, en alguna decisión que tengan que tomar en su vida. Sienten que se han quedado por ahí a mitad de camino. Dice, soy cristiano, soy un hijo de Dios, amo a Dios, trato de hacer lo que todo buen cristiano hace, venir a la iglesia, diezmar, orar, adorar, hago los propósitos del santuario, pero aún así siento que no estoy logrando, no estoy teniendo todos los frutos que yo quisiera tener. Entonces, si esa es también su pregunta, que yo infinidad de veces me la he hecho, ¿verdad?, quiero que le preste atención a esta historia, porque seguramente va a responder, o al menos en parte, va a traer una respuesta a esta pregunta y al dilema de su vida. Amén. Nos cuenta la palabra de Dios en el capítulo 1 de este libro, que Dios en un momento llama al profeta Jonás. Jonás no era un hombre común y cualquiera, era un profeta de Dios, era un hijo de Dios, un siervo de Dios, un hombre que tenía un ministerio, un llamado profético. Es decir, no era un calientabutacas, no era un calientasillas, no era un cristiano de domingo, no era de esos que dice, vi luz y entré. Era un profeta de Dios, ¿verdad? Y Dios lo llama y le dice, quiero que vayas a Nínive a predicar. Y que le prediques a los ninivitas que se tienen que arrepentir. Porque si no se arrepienten, yo les doy 40 días y luego los voy a destruir. Y esa fue la orden de Dios para el profeta Jonás. ¿Dios tenía derecho a darle esa orden? Por supuesto que sí. Y él, como profeta, siervo de Dios, él tenía que obedecer. Pero todos conocemos ya bien la historia, que Jonás no obedece a la orden de Dios. Y entonces iba a tener que aprender, lamentablemente con dolor, que cuando Dios te da una instrucción, cuando Dios te da una orden, Él no está poniendo una sugerencia. Él no te dice si quieres, si puedes, si tienes ganas, si sientes que lo que yo te voy a dar para hacer la misión que te encomiendo te gusta. No. El mandamiento de Dios, el llamado de Dios, las instrucciones que Dios nos da, el llamado que Dios nos da, las órdenes que Dios nos da, no son sugerencias. No son opcionales, no tienen que ver con tu estado de ánimo, no tienen que ver con tu humor, no tienen que ver con tu temporada, no tienen que ver con tu situación económica, no tienen siquiera que ver con tu estado espiritual. Cuando Dios te manda a hacer algo, no hay otra opción que obedecer. Diga conmigo, obedecer. Yo tengo que obedecer, sea profeta, obrero, apóstol, pastor, hijo de Dios, colaborador, oyente, televidente, estoy escuchando por la radio. Déjeme decirte algo:
Cuando Dios te manda algo, te da una instrucción, hay que obedecer. Amén. Hay que obedecer, porque vuelvo a reiterar, la instrucción, el mandamiento de Dios no es opcional, no es una sugerencia, no es si tú quieres, si tú sientes. Hoy estamos en una generación del confort, ¿verdad? No, yo siento que no es para mí. Yo siento que ese ministerio no es para mí. Yo no lo voy a hacer porque no me gusta. No tiene que ver con mis dones. Y si hay algo que los siervos de Dios tenemos que aprender, es que Dios no te está preguntando. Dios no te dice si tú quieres evangelizar, si tú quieres perdonar, si tú quieres ofrendar, si tú quieres diezmar, si tú quieres amar a tu prójimo. Hay cosas que Dios no te va a consultar. Hay algunas cosas que sí. De repente Dios te dará cierta licencia. Dios te consultará. Dios te tendrá paciencia. Pero cuando se trata de su instrucción, cuando se trata de sus órdenes, no hay opción, no hay sugerencia. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dale un aplauso fuerte al que vive. Claro. Jonás dijo no. Jonás dijo, no, yo no quiero ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Jonás, como todo profeta, el profeta de Dios tiene intuición, conoce el corazón de Dios, sabe o se anticipa a lo que Dios va a hacer. Y Jonás intuía en su corazón de profeta que Dios iba a perdonar a los ninivitas, que no los iba a destruir. Que detrás de ese mensaje Dios iba a tener piedad, misericordia de ellos y los iba a indultar, los iba a perdonar. Y Jonás no quería eso, porque Jonás tenía cierta adversión, cierto rechazo hacia esa gente. Hablándolo en criollo y en un lenguaje actual, Jonás no quería saber nada con los ninivitas. Le caían mal. Decían, yo no quiero saber nada con esta gente. Y por causa de ese sentimiento que él tenía en el corazón, él decidió no ir a Nínive, sino subirse un barco e irse a otro destino, a Tarsis. Porque él no quería el arrepentimiento de los ninivitas. Segunda lección que tenemos que aprender en este mensaje y en esta palabra, que no siempre la instrucción de Dios va a coincidir con tus gustos personales. Amén. No siempre lo que Dios nos manda hacer tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta. No siempre lo que Dios nos manda hacer tiene que ver con nuestras expectativas. Yo no puedo hacer que Dios se alinee a mi gusto, a mi humor, a mi sentimiento. Yo no puedo orar para que Dios responda lo que a mí se me antoja. Yo tengo que alinearme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos van entendiendo eso? Amén. Yo no tengo que hacer que Dios cambie de planes porque, yo no quiero predicarle a Walter. No quiero que él se arrepienta. No quiero que Dios me mande a esta provincia. No quiero perdonar a mi suegra. No quiero extenderle una mano a esa persona que tanto daño me hizo. Y muchas veces la instrucción de Dios, el mandamiento de Dios va a ir en contra de tu corazón, va a ir en contra de tu sentimiento, va a ir en contra de tus pretensiones, va a ir en contra de lo que tú sientes. Pero es en ese momento donde tenemos que aprender a obedecer a Dios a ciegas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ya todos conocemos la historia. Jonás toma un barco y en vez de irse para Nínive, se va para Tarsis. Y en medio de aquella travesía se levanta una gran tormenta, una gran crisis. Jonás desobedece a Dios y entra en crisis. Y acá está lo central del mensaje. Él toma un rumbo distinto al que Dios le había marcado. Él hace algo distinto a lo que Dios le había pedido. Él se sale del centro de la voluntad de Dios y empieza a sufrir tormentas, crisis. Su vida va en picada, su existencia comienza a ir en picada. Y cuando usted lee el capítulo 1 de Jonás, dice que esa tormenta la mandó Dios. ¿Quién mandó esa tormenta? Dios. Dice, y Jehová envió una tormenta.
Esa tormenta no era una tormenta satánica, no era una tormenta demoníaca, no era una tormenta de oposición, era una tormenta que Dios mismo había mandado. ¿Y por qué Dios mandó esa tormenta? ¿Por qué Dios permitió esa tormenta? Para que Jonás rectificara el rumbo, porque él estaba en el barco equivocado, él estaba en el rumbo equivocado y Dios quería enderezar sus pasos. Aleluya. Esa tormenta estaba siendo también producto del amor, de la gracia de Dios para enderezar los pasos de Jonás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios permitió esa tormenta para que Jonás se diera cuenta que toda mala decisión acarrea una mala consecuencia. Esa tormenta la envió Dios para que Jonás se diera cuenta que cuando uno se sale de la voluntad de Dios, cuando uno se corre de la voluntad de Dios, cuando uno deja de estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios, no solamente sufre uno, sufre aquel que se aleja de Dios, sino también el entorno. Como un efecto colateral, dice la Biblia que todos los que estaban en la barca con Jonás comenzaron a sentirse mal, todos comenzaron a desesperar. Los que estaban en el barco comenzaron a tirar sus pertenencias y sus enseres al agua para alivianar el barco, a fin de que el barco no se hunda. Hubo pérdida. La pérdida no solo fue para Jonás, la pérdida fue para el dueño del barco, para el capitán del barco, para los que estaban navegando junto con el barco. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba tomando un rumbo equivocado, una decisión equivocada. Se había subido al barco equivocado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y sabes, yo siento que a veces lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros somos como ese Jonás. Somos hijos de Dios, amamos a Dios, tenemos conocimiento de la palabra. Alguno fue llamado a profeta, a predicar, a evangelizar, a trabajar con niños, con jóvenes, a estar en el altar, o simplemente hacer luz en medio de la oscuridad, allí en tu familia, en tu casa, en tu barrio, o en el lugar donde Dios te haya puesto. Tú dices, pastor, yo siento que merezco más, yo tengo más expectativas de la vida, yo quisiera mayores y mejores resultados en mi vida, pero a veces no estoy consiguiendo, logrando todo lo que quisiera lograr. Y muchas veces eso se debe a que hemos tomado el rumbo equivocado, o nos hemos subido al barco equivocado, o nos estamos moviendo un gradito, 2 graditos de la voluntad de Dios, y pensamos como Jonás que eso no va a alterar en nada los planes de Dios, o creemos que eso no va a cambiar las cosas. Hay gente que dice, bueno, que yo no vaya a la iglesia en Semana Santa no va a cambiar en nada, que yo no tome la Santa Cena no va a cambiar nada, que yo no vaya este domingo, total, ir el próximo no cambia nada. Hay gente que dice, bueno, yo entiendo todo lo que predica el pastor, pero a mí se me hace imposible de cumplirlo, imposible de llevarlo a la práctica en mi familia. Yo no puedo perdonar, yo no puedo tolerar, yo no puedo mirar a la cara a esa persona, yo no puedo hacer tal o cual cosa. Y hay gente que dice, bueno, yo me he movido un poco del eje de la voluntad de Dios, pero no creo que eso vaya a cambiar las cosas, no creo que eso altere el producto, no creo que Dios deje de bendecirme. Y el deseo de Dios siempre es bendecirte, el deseo de Dios siempre es prosperarte, pero cuando tú te corres del eje, cuando tú te equivocas de rumbo, cuando tú te tomas el barco equivocado, cuando tú te sales de la dirección que Dios marcó para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, Dios tiene que mandar una tormenta, una tempestad para que corrijas el rumbo, para que rectifiques el rumbo, para que no te sigas equivocando, para que no te adentres en aguas peligrosas, para que no te sigas yendo a la costa equivocada, sino que te vuelvas a Dios, te vuelvas a la dirección, al plan que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces tomamos rumbos equivocados
en algunas decisiones. Quizás hay gente aquí que económicamente no sale adelante, pero no porque esté fallando Dios, no porque no funciona la ley de la siembra y la cosecha. De ninguna manera yo puedo cuestionar la Biblia o la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice funciona. La ley de la siembra y la cosecha funciona. Ahora, si mi vida económica no está reapuntando, si en vez de convertir las cosas en oro, las estoy convirtiendo en miseria, la culpa no la tiene Dios. Es que quizás estoy equivocando el rumbo en algo. No, vuelvo a reiterar, no significa que seas mal hijo de Dios, o que tengas malas intenciones, o que tengas un mal corazón. Yo no estoy juzgando eso. Yo estoy diciendo que a veces equivocamos el rumbo. Hay gente que dice, ¿por qué no prospero? Pero no tiene mentalidad de ahorro, pero se pone en deuda. Yo hablo con gente que más de una vez me confiesa y me dice, pastor, salí de fiador. Tonto, tonta, sonso. ¿Cuántas veces te predicamos de eso? Otra vez pusiste el gancho, otra vez la firma, otra vez le sacaste la zapatilla. ¿Y qué pasó al que le sacaste la zapatilla en cuota? Nunca pagó. Tuviste que ir y pagar. ¿Qué pasó con el que fuiste bueno? Nunca pagó. Te embargaron la jubilación, la pensión. Te llegó una carta en el trabajo, quedaste mal con el jefe. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos advirtió acerca de eso? Pero nosotros equivocamos el rumbo. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos habrá dicho, cuidado con la tarjeta de crédito? Porque es un arma de doble filo. No cualquiera sabe usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque algunos se emociona y dice, es compre fácil. No, pero hay que pagar después. Y hay que pagar con intereses. Y te estás metiendo con el banco. No te estás metiendo con tu mamá que le decís, vieja, aguantame un mes. El banco te va a poner intereses, te va a poner punitorios y después te va a poner abogados, ¿sí o no? Entonces, no es que vos sos mal hijo de Dios, es que ocurre muchas veces que erramos el rumbo. Como Jonás, tenemos nuestras excusas, nuestras ideas, es que no me gusta, es que está bien lo que dice el pastor, pero para mí es imposible de aplicar, a mí me cuesta, yo soy así, no voy a cambiar. Erramos el rumbo, y cuando erramos el rumbo, Dios tiene que mandar una tormenta. ¿Para qué? No para que te hundas en el fracaso, sino para que rectifiques el rumbo, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Lo mismo pasa en la vida sentimental. Si el pastor de jóvenes, si el líder de jóvenes, si tu padre espiritual, tu apóstol te dice, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, y vos salís de este lugar y te buscás al peor de los incrédulos, y decís lo que toda chica enamorada dice, yo lo voy a cambiar, pastor, quédese tranquilo, que este es Bin Laden, pero yo lo voy a convertir en la Madre Teresa de Calcuta. Y eso no va a pasar. Porque la palabra de Dios ya te advierte, no te unas en yugo desigual. Entonces, lo hacemos, equivocamos el rumbo, nos desviamos del centro de la voluntad de Dios y después pretendemos que no haya efectos colaterales. Los va a haber. Pastor, ore que nos peleamos, ore que nos llevamos como perro y gato, ore, pastor, porque mire, él me está levantando la mano. Si yo puedo orar, pero más que orar, lo que hay que hacer es rectificar el rumbo, porque la tormenta te está marcando que tenés que modificar el GPS, que tenés que modificar la brújula, que tenés que buscar el norte. Dios te está diciendo, esta tormenta es para que rectifiques el camino, es para que te vuelvas al centro de la voluntad. Cuando un piloto de avión, luego del despegue, que generalmente lo hace de forma manual, ya está en el aire, pone lo que se llamaría el piloto automático.
el avión empieza a navegar solo. El piloto y el copiloto se levantan, van a tomar algo, charlan con las azafatas de a bordo, hablan sus cosas y el avión va surcando. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo sabe el avión hacia dónde va, hacia dónde se dirige? Porque alguien en el aire puso las coordenadas exactas. Sale de San Juan y tiene que ir al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Y hay una coordenada, hay un número. Ahora, si quien coloca esas coordenadas o ese número se equivoca en un grado, usted dice un gradito nada más. Tenía que poner 22 y puse 23, porque me gusta el Salmo 23. Eso que parece una soncera, un grado en miles de kilómetros y en el aire, un grado va haciendo esto. ¿Me va entendiendo? Y era un grado, usted, un grado nada más. Pero en vez de ir a Ezeiza, terminó yendo a Ushuaia. Porque no se pusieron las coordenadas correctas. Así es la palabra de Dios para con nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios para que nos vaya bien, para que Dios nos guíe a destino seguro, a puerto seguro, para que podamos estar en su voluntad, para evitar tormentas innecesarias en nuestra vida. Denle un aplauso fuerte. El mismo ejemplo que puse en lo financiero, en lo matrimonial, usted lo puede aplicar a esa área de su vida donde usted está viendo que hay una tempestad, una tormenta que Dios permitió. Si usted dice, pastor, en esta área yo estoy pasando una tormenta, es porque Dios te ama y quiere que rectifiques el rumbo, que corrijas algo. Hay varones aquí que Dios le dice, para salvar tu matrimonio tienes que empezar a tratar a tu esposa o a tu novia como vaso frágil. No sigas el concepto de tus amigos. Hay gente que va el lunes al trabajo y el amigo dice, no, yo le pego 4 gritos, yo le doy un par de bofetadas y ya aprendió enseguida a qué hora tiene que tener la comida en la mesa. Y tú eres cristiano. El lunes escuchas eso y te contagias de ese espíritu y dices, yo voy a arreglar las cosas de la misma manera. Un par de gritos, un par de bofetadas y ella va a saber a qué hora tiene que poner la comida en la mesa. Y esa no es la manera. ¿Alguien me está entendiendo? Esa no es la manera. Ese no es el rumbo. Eso no es lo que Dios te marca, lo que Dios te dice, lo que ordena la palabra de Dios. Sino que Dios te dice, trata a tu esposa como vaso frágil. Ella dice, yo lo voy a hacer escarmentar. Un mes sin hablarle, un mes sin intimidad, un mes sin cama. Un mes donde se va a dar cuenta lo importante que yo soy para su vida. Pero estás equivocando el rumbo. Porque no es esa la manera. Porque Dios no te mandó a arreglar el problema de esa manera. Dios te dice, no descuides tu lugar, no descuides tu rol. Y sin embargo, muchas veces nosotros, como Jonás, decimos, pero yo lo siento así, a mí me nace así, yo tengo bronca, yo no quiero que pase esto, yo lo quiero hacer a mi manera. Dios te dice, bueno, si vos querés tomar el barco equivocado, tomalo. Si vos querés tomar el rumbo equivocado, tomalo. Si vos lo querés hacer a tu manera, hacelo. Pero andá sabiendo que a mitad de camino se va a levantar una tempestad. Y no solo vas a sufrir vos, sino que va a haber un efecto colateral. Van a sufrir tus hijos, va a sufrir tu economía, va a sufrir tu casa, van a sufrir tus nietos. Y yo quiero evitarte, dice el Señor, esa tormenta. Aleluya. Se levanta la tormenta en el mar. Toda la tripulación del barco empiezan a desesperarse. Hay gente no cristiana en ese lugar, pero que tenían la fe en Buda, en Mahoma, qué sé yo, en el sol,
Y cada uno de ellos empezó a manifestar su fe y a pedir ayuda a sus dioses como podían. Pero el mar no se aquietaba, la tormenta no se terminaba. Y alguien dijo, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y alguien le habló al capitán del barco de un tal Jonás, que fue el último en subirse y que estaba abajo, durmiendo. Diga conmigo, durmiendo. ¿Sabe? A menudo los que inician las crisis son los que permanecen dormidos en ellas. Hay gente que produce la crisis y se echa a dormir. Es la última en enterarse, es la última en reaccionar, es la última en darse cuenta lo que está pasando. Se da cuenta el vecino, se da cuenta el jefe, se da cuenta la esposa, se dan cuenta los hijos. Todo el mundo dice estamos mal, pero él no cae a la cuenta. Porque así son los Jonás. En medio de las crisis ellos están en la babia, están durmiendo, están en la suya, están en cualquiera. Pero yo traigo una palabra de Dios en esta noche. Yo pongo una palabra de Dios en este altar. Llegó el tiempo donde Dios va a despertar a los Jonás, a los que están en crisis, a los que están durmiendo, a los que no se están despertando por causa de la tormenta. Aleluya, Dios hará que te levantes, que te despiertes, que cambies el rumbo. Aleluya. Todos coincidieron que la yeta, no es que creamos en la yeta, lo digo de esta manera para resumir. Todos coincidieron que la yeta o la mala suerte o la desgracia la estaba atrayendo Jonás. Y fue el propio Jonás, en definitiva, el que dijo, señores, el problema acá soy yo, tírenme al mar y el mar se va a quietar. Dudaron, tanto el capitán de la nave como los demás integrantes de la tripulación dudaron porque dijeron, no está bueno tirar un hombre al mar y en medio de estas condiciones. Pero el mar no se calmaba y el barco ya estaba a punto de hundirse. Así que se hicieron cristianos todos los que estaban en el barco y empezaron a orar a Dios. Y le dijeron, Señor, nosotros no queremos tirar a esta persona al mar, pero no queda otra. Él es siervo tuyo, así que te la arreglás vos con él. Y lo tiraron finalmente al mar y el mar se aquietó. Se hizo bonanza. Y todos conocemos ya también el resto de la historia. Dios preparó otra vez. La tormenta la había preparado Dios, pero la ayuda, el salvataje, el libramiento en medio de la tormenta también la prepara Dios. Amén. Y esa es la buena noticia que yo tengo para compartirte en esta noche. Porque si te has equivocado en algo, si has quizás virado el rumbo, si te has salido un grado del centro de la voluntad de Dios, aleluya, Dios también está preparando una salida. Dios está preparando un salvataje. Dios tiene un nuevo plan. Dios tiene una bendición en puerta para ti. Aleluya, Él no te va a abandonar. Aunque le hayas fallado, aunque te hayas equivocado, aunque te hayas desviado un centímetro de su verdadero plan, Él dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo en medio de la tormenta. Aleluya. Dice la escritura que Jehová Dios preparó un gran pez. Y ese pez tragó a Jonás allí en el fondo del mar. E hizo que Jonás se mantuviese con vida 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Y mi pregunta es, ¿tanto tiempo? ¿Alguien aguantaría 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez? Hay gente que aguanta 3 días, 3 semanas, 3 meses en el mismo problema. Porque les cuesta humillarse, les cuesta orar, les cuesta reconocer su situación, la situación en la que se encuentran. Yo creo que Jonás oró y su oración está en el capítulo 2. Porque él tocó fondo. Él estaba en medio de los jugos gástricos de ese gran pez. Él estaba enredado por las algas, lleno de la mugre del animal en su estómago. Se le hacía ya insoportable estar. Y creo que en algún momento Jonás sintió
de fallecer, sintió morir, dijo: me quedan los últimos minutos de mi vida. Y fue ahí cuando tocó fondo que Jonás oró, clamó a Dios de todo corazón, hizo una oración humilde, una oración sentida, una oración desde el corazón. Preste atención a esto. En esa oración que después usted va a leer en su casa, capítulo 2, en esa oración donde él describe lo que está pasando y donde él se humilla por causa de lo que está pasando, hay una palabra que a mí me llama poderosamente la atención. Él dice en la última frase de la oración: pagaré lo que prometí, la salvación vendrá de Jehová. Pagaré lo que prometí. Cuando Jonás dijo: voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que le prometí al Señor, voy a ser el profeta que Él espera que yo sea, voy a ser el hombre que Dios espera que yo sea, voy a ser el padre de familia que Dios espera que yo sea, voy a ser la clase de pastor que Dios quiere que yo sea. Cuando él se humilló y oró y dijo: yo voy a prometer y voy a cumplir y voy a llevar adelante mis votos, entonces vino respuesta de Jehová. Dele un aplauso bien fuerte, vamos. Y Dios me dice que te diga en esta noche que esa es la oración que tú y yo debemos hacer hoy. No podemos salir de este lugar, no podemos salir de esta reunión sin antes hacer la oración de Jonás. Señor, si yo te fallé, Señor, si yo equivoqué el rumbo, Señor, si yo me subí a un barco equivocado, Señor, si yo me salí del centro de tu voluntad, si no hice todo lo que tú esperabas de mí, yo te prometo a partir de hoy que pagaré mis votos. Cumpliré mi promesa. Seré lo que tú esperas que yo sea. Alguien, présteme atención por favor, míreme. Alguien en esta noche tiene que hacer esa oración desde el vientre del gran pez. El vientre del pez representa ese lugar donde hoy tú estás pero no quieres estar. El vientre del pez representa el lugar de tu dolor, de tu prueba, de tu aflicción. De ese lugar Dios te quiere sacar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? De ese lugar Dios te quiere sacar. Pero que Dios te saque al tercer día, que Dios te saque al cuarto día, que Dios te saque de aquí a un mes, no depende de Dios, depende de tu oración. Depende que al igual que Jonás, tú le digas: Señor, ya aprendí Señor, ya entendí lo de la tormenta, ya entendí la tormenta, ya entendí lo del mar, ya entendí lo del gran pez, ya entendí por qué estoy acá. Señor, dame una nueva oportunidad. Aleluya. Wow. Mire, lo que le voy a decir ahora es algo que me ministró en lo personal tremendamente. Cuando preparaba este mensaje, con esto que yo le voy a decir, el Espíritu Santo me quebró. Me enseñó el Señor que nosotros nos pasamos la vida, los cultos, reprendiendo a los peces. Pongámosle ballena. Supongamos que lo que tragó a Jonás es la ballena. Nos pasamos los cultos reprendiendo ballena, pero no haciendo la oración de Jonás. Reprendemos el problema y muchas veces esa oración no tiene sentido. Porque lo que Dios quiere no es que reprendas la ballena, sino que hagas la oración de humillación de Jonás. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo no encuentro en el capítulo 2, donde está la oración de Jonás, que Jonás haya orado: ballena inmunda, en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús, ballena cochina, suelta a este profeta de Dios y no lo atormentes más.
No oró así Jonás. Lo podría haber hecho. Si era del santuario hubiese orado así. Si hubiese sido pentecostal, así como nosotros, hubiese orado así. Porque nosotros nos agarramos con el diablo, con la ballena, con los leones, con la suegra, con los demonios, pero nunca nos agarramos con nosotros mismos. Nunca hacemos la oración de Jonás. Y es por eso que seguimos dentro del problema, dentro de la ballena, dentro de la dificultad, porque no se trata de reprender la ballena, se trata de cambiar tu corazón. Aleluya. Nosotros reprendemos al espíritu de miseria, reprendemos al espíritu de enfermedad. No digo que eso esté mal, pero hay momentos donde la culpa no la tiene la ballena, sino que al igual que Jonás, tenemos que decir: Señor, ya entendí, voy a rectificar el rumbo, me equivoqué, pero ya aprendí la lección, voy a hacer tu voluntad, voy a salir de este barco y voy a tomarme el barco que va a Nínive. No voy a ser más cabezón. Ya entendí la lección. Voy a empezar a hacer las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Cuando tú entiendes que Dios te llama a rectificar el rumbo, entonces ese pez va y te deposita en la costa correcta. Así es Dios para con aquellos que se arrepienten. ¡Aleluya! Finalizo con esto. Finalizo con lo que comencé. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Alguien está entendiendo? Quiero decirte de parte del Señor: Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que siempre te va a dar una nueva oportunidad. Dios está a tu lado para decir: vamos a intentarlo de nuevo. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Aleluya. Míreme, míreme. Pero ojo, la segunda oportunidad es para que tú hagas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios no le dijo a Jonás: bueno, Jonásito, tómate un año sabático, descansó un poquito, replanteate el ministerio y después volvemos a charlar. Dios no le dijo a Jonás: bueno, Jonás, yo entiendo que lo tuyo no es ser predicador. Vamos a intentar ponerte en el coro de la iglesia. Hola. Bueno, veo que no fuiste muy eficaz en esto de profeta. Vamos a intentar ahora con la portería. La segunda oportunidad de Dios no fue para que Dios rectificara el rumbo, sino para que lo rectificara Jonás. Cuando vino por segunda vez la palabra de Dios a Jonás, le dijo: levántate y ve a Nínive, porque eso es lo que yo te mandé, eso es lo que yo espero de ti. Yo no cambio, dice Jehová. Los planes de Dios son inmutables. Aleluya. Si Dios en esta noche, a través de esta palabra, te está dando una segunda oportunidad, no la desaproveches. No quieras negociar con Dios. No le digas: Señor, Nínive no, pero Caucete sí. Caucete no, pero si el día de mañana me tocase Miami, Kansas City, bueno, tengo mi valija preparada. Señor, perdonar a mi suegra no, pero mi suegro, bueno, sí, me cae un poquito más simpático. No negocies con Dios. Porque si la orden de Dios fue: perdona a tu suegra,
Si la orden de Dios fue, arregla esa situación. Si la orden de Dios fue, limpia el piso de la iglesia, sirve en este lugar que yo te puse, entonces aproveche la segunda oportunidad, la segunda palabra, el segundo llamado, la segunda instrucción que Dios te está dando. Wow. Y si tú dices, pastor, yo entiendo y recibo la palabra porque siempre la palabra hay que recibirla con gozo, pero me analizo y yo creo que yo no estoy tomando un rumbo equivocado, ni me subí a un barco equivocado, ni estoy corriéndome del centro de la voluntad de Dios. Quizás lo que tengas que revisar entonces es si no subiste algún Jonás a tu vida. Probablemente no lo seas tú, pero subiste sin querer algún Jonás. Alguien que no está alineado a la voluntad de Dios, que lo tienes de amigo, lo tienes de contacto, lo tienes de mentor, lo escuchas, te sientas a tomar mate con esa persona y esa persona no tiene de Dios, no está alineada a la voluntad de Dios, no teme a Dios, no está en tu nivel espiritual. Y tú dices, pero no pasa nada, porque esto es lo más normal del mundo. Pero tú tienes que saber que siempre que metas un Jonás a tu casa, a tu corazón, a tus decisiones, a tu mente, a tu intelecto, los Jonás te van a traer pérdida. Vas a empezar a perder. Se te rompe todo, se te viene todo abajo. Al igual que Jonás. A veces el problema no está en uno, porque uno está en la dirección de Dios, pero somos complacientes con algún Jonás. Un socio que Dios te dice, no es el socio correcto. No va a adelantar tu empresa entrando en sociedad así. No es el noviazgo correcto. No es la amiga perfecta. No es la persona que yo planifiqué para ti. Y nosotros tenemos que aprender a sacar ese Jonás de nuestra barca, porque si no va a traer pérdida, va a traer dolor. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Quizás hay alguien que se cruzó en tu vida con las mejores intenciones, pero que no tiene la voluntad de Dios en su corazón. Y yo no te estoy hablando de echar gente así a los cuatro vientos. No. Yo estoy diciendo que quizás uno intenta decirle, eso está mal. Esa no es la voluntad de Dios. No me traigas chisme. De eso no vamos a hablar en casa. Si vamos a tomar mate, que sea mate con bizcochitos, no con lengua. O con tortitas. O trae las facturas. Pero no me traigas problemas ni chismes. Tú se lo dijiste una vez, se lo dijiste dos. No quiere cambiar. A mí me ha pasado, yo esto lo aprendí con dolor, gente. Lo sigo aprendiendo con dolor. Porque no te creas que al predicar te predico a vos, me estoy predicando a mí primero. Tantas veces uno quiso ser complaciente con lo que Dios no es complaciente. Y vos le decís a alguien que quiere servir, quiere tener corbata, pañuelo, dignidad, título, jerarquía. Eso está mal. Eso está mal. No, nadie te discrimina, pero eso está mal. Eso es pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. El chisme es pecado. Nadie puede servir a Dios. Nadie puede estar en la barca del santuario representando a Dios en el santuario con ese pecado. Tú se lo dices una vez, te lo dices dos veces y la persona no quiere cambiar. No te queda otra. O lo sacas tú o lo saca Dios. Y a veces el corazón del pastor se duele porque uno quiere ser complaciente. Uno dice, bueno, vamos a esperar 3 días en el vientre. Vamos a esperar 3 semanitas, capaz que le va a entrar, capaz que lo va a entender. Si tantas veces hemos predicado claro acerca de esto. Y uno espera y espera. Y terminamos siendo como Elí con sus hijos, demasiado permisivos. Y Dios dice, por cuanto no cortaste vos, corto yo. Y Dios saca a los Jonás. Dios saca a los que están desalineados a la voluntad de Dios. Y cuando Dios saca lo que está desalineado, vuelve la calma, vuelve la bendición a la barca.